Io vorrei dire una cosa, io parlerò in questo caso in italiano e Domenico tradurrà quello che stiamo dicendo. Io vorrei intanto ringraziare tutti per essere qui con noi. Gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. È un grande piacere per me condividere insieme a tutti voi quella che è la nostra esperienza ormai di oltre 20 anni di chirurgia implantare con impianti Hexacon e di riabilitazione implantoprotesiche con la stessa sistematica. Es un placer compartir con vosotros lo que ahora ya es una experiencia de más de 20 años trabajando con esta sistemática Hexacon y en rehabilitaciones implantoprotésicas. Più di 20.000 impianti posizionati. Más de 20.000 implantes colocados. Io ho un forte legame con la Colombia perché sono stato lì 3 volte e ho incontrato tanti colombiani insieme a Joanna e Ivancito, tanti colombiani che sono venuti in Italia da noi a Gubbio in ospedale. Que tienen una fuerte amistad con Colombia y con los doctores y las personas que ha encontrado ahí y que han compartido también experiencias aquí en Italia, en Gubbio, pero también ahí en Colombia. Perciò è veramente un piacere essere qui con voi e la relazione la farà Domenico, però io sarò qui insieme a condividere tutto quello che stiamo dicendo e parteciperò sicuramente alla discussione quando ce ne sarà bisogno. Yo voy a presentar esta presentación en español, pero mi padre va a estar aquí todo el tiempo y estaremos disponibles al final de la conferencia para contestar a las preguntas que podáis tener. Muy bien, vamos a empezar. Pues hoy vamos a hablar de los tiempos quirúrgicos en el manejo de los tejidos blandos. En la cirugía implantológica tenemos distintos tipos de cirugías que podemos hacer en distintos tiempos y esto es el tema principal de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos una cirugía, un modo de manejar los tejidos blandos con una cirugía bifásica, que sería la cirugía en 2 tiempos, una cirugía monofásica, o sea, la cirugía en un solo tiempo, y hoy vamos a hablar también de una tercera cirugía, que es la cirugía que vamos a hacer en el momento de la entrega de la prótesis o más tarde de la entrega de la prótesis. Antes de empezar, no podemos hablar de cirugía implantológica sin hacer referencia un poquito al pasado de esta práctica y sin hacer referencia al padre de la implantología moderna, el señor y el doctor Brånemark, que en los años 60 ya estaba haciendo rehabilitaciones con dispositivos médicos en titanio, lo que hoy llamamos implantes osteointegrados. Lo que hacía el doctor Brånemark en los años 60 era sumergir los implantes y esperar la osteointegración de estos dispositivos utilizando una cirugía en 2 fases, o sea, la colocación de los implantes, colocación de tapón de cierre que van a cerrar la entrada del implante y cerrar la mucosa suturándola encima para proteger los implantes y esperar la integración con el hueso. Vamos a ver el primer caso de esta conferencia con como vemos, un maxilar superior completamente edéntulo. La paciente, esta es la foto intraoral de la paciente, vemos rebordes alveolares disponibles con mucha mucosa queratinizada. La paciente era una portadora de prótesis total superior que vamos a convertir en una férula radiológica, haciendo unas marcas en el eje del diente, de cada diente, y llenando esta marca con un marcador radiopaco, que puede ser, por ejemplo, amalgama de plata, o sulfato de bario, gutapercha, lo que sea, y luego la paciente lo llevará en boca durante el examen radiológico,
para que podamos ver las posiciones de los dientes dentro del arco en radiografía. Haciendo esto con la férula radiológica, podemos valorar en cada punto correspondiente a cada diente la cantidad de hueso, la cantidad de encía también, y planificar todos nuestros implantes dentro de la arcada. Aquí vemos rápidamente la planificación sobre el CBCT, que luego vamos a llevar a la radiografía panorámica, y esta es la planificación total. Hemos planificado una rehabilitación sobre 8 implantes, 4 serán de diámetro 4 y 1 y 4 serán de diámetros 3 y 3. Muy bien. Luego el laboratorio nos crea lo que es un duplicado de la prótesis de la paciente. Esta es una férula quirúrgica que tiene unos canales correspondientes al eje de cada diente que nos permitirán ir a transferir a boca con el utilizo de esos canales, transferir a la boca del paciente la férula quirúrgica, y con unas fresas, como por ejemplo una fresa de lanza o una fresa lanceolada, vamos a crear unas marcas en la encía correspondiente a cada diente que vamos a cada posición de implante que vamos a colocar. Como veis aquí en el primer cuadrante hemos marcado en posición 6, 5, 4 y 2, y en el segundo cuadrante posiciones 1, 3, 4 y 6 como habíamos planificado en radiografía. Luego vamos a diseñar nuestro colgajo con 2 descargas a distal en cola de Milano y una descarga central, y seguimos desplegando el colgajo. Aquí estamos desplegando el colgajo y se ve muy bien que la marca que hemos hecho en la mucosa la vamos a transferir también al hueso para saber dónde empezar nuestra osteotomía. Haremos la osteotomía de todos los sitios y todos los lechos preparados, y seguimos con la colocación de los implantes. Aquí vemos todos los 8 implantes planificados colocados dentro de la arcada, y los vamos a cerrar con tapones de cierre en biopolímero que luego permitirá cerrar la mucosa encima de ellos y dejarlos sumergidos durante la fase de osteointegración. Este era el plan inicial y esta es la radiografía de control. Luego necesitaremos, después de 3-4 meses a osteointegración obtenida, necesitaremos una segunda cirugía, manejaremos los tejidos blandos hasta crear una prótesis, que en este caso será una prótesis de tipo Toronto con dientes de resina, y esta es la prótesis final. Como veis, la estética es muy satisfactoria, con la paciente muy satisfecha. Bueno, vamos a ver el segundo caso. Esta es una radiografía panorámica antigua del paciente que hemos hecho antes de la remoción de los 4 incisivos centrales, y como veis en boca ahora solo quedan 2 caninos superiores. Vamos a rehabilitar otra vez con implantes en técnica bifásica. Rehabilitamos con 4 implantes, 4 para los sectores posteriores, que vamos a cerrar con tapones de cierre en biopolímero, y 4 en el sector anterior. Esos son los caries de los implantes colocados. Quitamos todo y cerramos con tapones de cierre. Muy bien, se cierra la encía y se sutura la encía encima de los implantes, y se espera la osteointegración. En un segundo momento vamos a hacer la extracción de los caninos y vamos a esperar el tiempo adecuado para esperar la osteointegración total. Luego iremos a abrir con un colgajo cristal, vamos a abrir, exponer los implantes, quitar el tapón de cierre y cambiarlo por un tapón de cicatrización. Esto nos ayudará a crear una cicatrización ya alrededor de los tapones de cicatrización, una cicatrización adecuada. Aquí vemos, pasadas unas semanas, vamos a tomar la impresión. La impresión es una impresión de arrastre implant level con materiales de silicona, y luego el laboratorio nos confeccionará un rodete en cera que vamos a colocar con 4 pilares de laboratorio. Lo colocamos en boca,
para registrar la relación intermaxilar, el contacto oclusal y la dimensión vertical. El laboratorio nos envía la estructura metálica y la colocamos en boca con los pilares definitivos. Esta es la prueba del metal. Y esta es la Toronto final que vamos a colocar con dientes en cerámica, cerámica blanca y cerámica rosa. Ese es el día de la entrega. Colocamos la prótesis y a la compresión vemos mucha isquemia, que a los 5 minutos ya desaparece y seguimos viendo el contacto entre prótesis y tejidos y esperamos que se vaya la isquemia por la compresión. Muy bien, seguimos el control de la prótesis en el tiempo y vemos que los tejidos empiezan a organizarse alrededor de la prótesis que hemos creado. A un año esta es la situación, somos muy satisfechos, la paciente también muy satisfecha de la situación. A 10 años la paciente vuelve y como vemos todo está muy bien, está todo en salud. Lo único es una ligera zona de inflamación sobre el cuello de la pieza número 21, que será controlada con unas medidas higiénicas, reforzar la higiene. Nada de quirúrgico en este caso. Todo lo demás está muy, muy bonito. Papilas formadas, aunque haya un poquito de formación de placa, por ejemplo, aquí en las zonas distales. Bien, pues hablamos de implante sumergido, de técnica bifásica, y la segunda cirugía puede ser en algunos casos una cirugía bastante simple, como por ejemplo en este caso implantes colocados ya hace tiempo, toda la encía ya cicatrizada encima de los tapones de cicatrización y vamos a diseñar un colgajo muy simple en este caso, un colgajo cristal para exponer los implantes, quitar el tapón de cierre y cambiarlo por un tapón de cicatrización. En otros casos, la segunda cirugía puede ser un poquito más compleja, como por ejemplo en la rehabilitación de este sector posterior sobre 2 implantes. En esta imagen vemos una ligera transparencia, sobre todo amesial. Se ve que el tapón de cierre amesial tiene una ligera transparencia y lo vemos bastante vestibularizado. Por esto decidimos diseñar un colgajo en forma semilunar para el anterior y un colgajo cristal para el posterior. Vamos a hacer nuestra incisión a espesor total, que despegamos y empujamos hacia vestibular. Cambiamos el tapón por un tapón de cicatrización y seguimos en el tiempo la curación de estos tejidos. Como vemos, ya a las 3 semanas tenemos una banda muy satisfactoria de encía queratinizada a vestibular del implante más mesial, que era el implante con menos encía, y también el distal, pero eso era un diseño más simple del colgajo. Seguimos en el tiempo controlando el implante y como vemos aquí, al quitar los tapones de cicatrización, encontramos unas bandas muy importantes de encía queratinizadas que están completamente en salud, sin sangrado y que van a garantizar una salud también de los tejidos que están debajo de los tejidos blandos. Como vemos aquí, una encía en piel de naranja que va a cicatrizar toda alrededor del implante y alrededor de la prótesis que vamos a poner. Seguimos con los pasos protésicos, ponemos los pilares y colocamos nuestra restauración. Como vemos aquí, tenemos mucha isquemia en donde la prótesis se conecta con los pilares y esta isquemia es lo que buscamos para crear algo que llamamos cicatrización tisular protésicamente guiada. El tejido isquémico se irá adecuando a la prótesis según la emergencia de la prótesis que hemos fabricado. A 4 semanas vemos una prótesis completamente mimetizada en el entorno oral. Y esto nos va a garantizar también una estabilidad a largo plazo de lo que es el tejido duro
que va a recibir nuestros implantes. Muy bien, ¿por qué el señor Breimark, por qué él sumergía los implantes? Sumergía los implantes para asegurar una curación lo más tranquila, digamos, posible para estos implantes que quedarán protegidos por el tejido blando encima durante la fase de integración. Y también para evitar que estos implantes sean cargados con fuerzas involuntarias, como por ejemplo fuerzas de prótesis provisionales y la posibilidad de perder la integración de los implantes. Él decía no loading while healing, y por eso lleva este concepto durante su vida. En los años 90 y 2000, la práctica de hacer una cirugía sola, una cirugía en monofase, empieza a tener más popularidad, a ser más popular. Es una técnica donde al mismo tiempo de la colocación del implante colocamos también el tapón de cicatrización, eliminando la necesidad de una segunda cirugía. Aquí vemos la colocación del implante y la colocación del tapón de cicatrización y una sutura muy blanda, una sutura muy simple, muy suelta, una sutura suelta para garantizar una curación por segunda intención de la encía y ganar encía tejido blando. Este concepto ha sido llevado en muchos casos con implantes como este, por ejemplo, implantes tissue level, que son implantes pensados para generar una cicatrización directamente alrededor del implante, de la plataforma del implante. Son implantes tissue level que tienen como objetivo no solo la curación del tejido alrededor desde el primer momento, pero también el concepto de desplazar el microgap a nivel gingival, donde pueda influenciar menos la estabilidad del tejido duro. Como por ejemplo aquí vemos un caso de 3 implantes que vamos a restaurar. Eso es, quitando los tapones de cierre, como vemos la emergencia ya es a nivel gingival y lo protesizamos, lo restauramos con este tipo de puente sobre 3 implantes. La desventaja de estos tipos de implantes y el diseño de estos implantes es que con el paso del tiempo a largo plazo, una mínima recesión gingival, un mínimo cambiamiento en la arquitectura gingival genera un inestetismo muy importante, exponiendo la plataforma metálica de los implantes. Y pues en los años 2000 se empieza a ver el Conomors, un concepto de que ha hablado el doctor Zarate ayer y que lleva muchas ventajas al ser virtualmente una pieza única. La conexión conométrica funciona por fricción. El pilar fricciona con la pared interna del implante, creando algo que llamamos soldadura en frío. Esta soldadura en frío nos va a garantizar un sellado microbiológico que va a evitar la migración de las bacterias dentro de la plataforma implantar y evita también este microgap que muchas veces es un problema para tejido blando y tejido duro. Durante muchos años mucha atención era puesta en los tejidos blandos y en los tejidos duros y solo en los tejidos duros, pero como decía el profesor Jan Linde, the bone sets the tone, but soft tissue is the issue. Y por ese motivo lo empezamos a pensar un poquito más y sabemos que cada periodontitis empieza por una gingivitis y cada perimplantitis empieza por una mucositis, y pues el objetivo principal es evitar este estado inflamatorio inicial, porque la reabsorción del hueso es una respuesta de la inflamación que empieza en los tejidos blandos. Y el profesor Linde genera este concepto que llamamos anchura biológica, que dice que necesitamos 3 milímetros de mucosa alrededor del implante para crear una barrera que evite la migración bacteriana.
Lo que vamos a hacer con el Conomorse y el diseño del platform switching es algo que llamamos anchura biológica facilitada. Es una morfología del cuello del pilar que nos va a permitir generar una mucosa de 3 milímetros en una altura de solo 2. La cirugía en monofase o la cirugía en one stage pues es lo que hacemos cuando queremos cicatrizar un tejido directamente alrededor del pilar sin tener que hacer una segunda cirugía. El concepto es la colocación del implante en la primera cita quirúrgica, colocación del implante y al mismo tiempo la colocación del tapón de cicatrización, que luego vamos a suturar el colgajo sobre los implantes colocados y dejaremos una curación, una cicatrización por segunda intención para ganar más tejido. Aquí vemos una sutura muy simple, como es una sutura que deja espacio para la formación de nuevo tejido. Esta es la radiografía postoperatoria. Y cuando volvemos a los 3-4 meses, dependiendo de la cirugía que hemos hecho, encontramos una encía muy sana, una encía en piel de naranja, la encía que nos gusta encontrar. Y cuando vamos a quitar los tapones de cicatrización, esta es la situación que nos vemos. Una situación completamente ausente de inflamación, ausente de sangrado y una situación que nosotros llamamos encías de plástico. Luego continuamos con los pasos protésicos y esos son los pilares protésicos definitivos. Seguimos con la prueba del metal, toma de color y entrega de la prótesis. Algo que se puede hacer con esta sistemática, con la conexión conométrica, es guiar, utilizando la prótesis definitiva, guiar el pilar definitivo sobre lo que va a ser cementada la prótesis definitiva, guiarlo dentro de los implantes. Conectamos el implante al pilar utilizando la prótesis definitiva, empujamos y al retirar la prótesis, el pilar se queda dentro del implante. Vamos a hacer lo mismo con el pilar anterior. Lo colocamos dentro de la prótesis y lo llevamos a boca. Empujamos otra vez, solo con dedos, y el pilar se queda dentro del implante. Ahora nos queda activar la conometría y necesitamos el percutor. El percutor es un instrumento que va a dar unos golpes que van a impactar el pilar dentro del implante y luego vamos a cementar la prótesis definitiva sobre esos pilares. A distancia de tiempo, eso es el control a distancia, tenemos una prótesis sana, alrededor tenemos tejidos sanos, papilas formadas y muy satisfecho el paciente y somos muy satisfechos nosotros con la cirugía, el manejo de los tejidos alrededor de la prótesis. Muy bien, pues la cirugía en monofase es una cirugía muy válida de utilizar en situaciones, digamos, estándar, pero es muy interesante ver la cirugía monofase también utilizada en casos de cirugía avanzada, como por ejemplo este caso. Ahora vamos a ver unos casos de cirugía avanzada manejados con la cirugía monofásica. Este post-extractivo diferido, hemos hecho una extracción y antes de la curación total del alvéolo post-extractivo, vamos a abrir otra vez el colgajo y vamos a quitar bien el tejido de granulación que se había creado para osificar el alvéolo y vamos a colocar nuestro implante que vamos en la misma cita a conectar con el tapón de cicatrización. Vemos, aquí hemos quitado el portador del tapón de cicatrización. Activamos con el percutor la conometría
y damos unos puntos de sutura, unos puntos simples y que dejen el espacio para la creación de nuevo tejido. A la semana, cuando vamos a retirar las suturas, esta es la situación que encontramos. Un tejido muy inflamado, un tejido rojo vivo, que aún se está reorganizando, pero en la parte central ya se ve un tejido de granulación nuevo que va a crear este tejido que va a proteger el implante. A los 6 meses a integración finalizada, esta es la situación que encontramos y al quitar el tapón de cicatrización vemos esta encía, una encía fantástica, una encía completamente desinflamada, sana, que nosotros llamamos de plástico, una encía que parece casi la encía que nos envía el laboratorio sobre el modelo de Scaiola. Es tan sana y tan libre de exudado que llegamos a ver hasta el final de la plataforma interna del implante. Seguimos con los pasos protésicos. Aquí estamos tomando la impresión de arrastre implant level en silicona. Esta es la entrega de la prótesis. Como vemos, siempre tenemos una isquemia para comprimir los tejidos que se van a adaptar alrededor de esta prótesis. Y muy bien, este es el caso. Este nuevo caso de cirugía monofásica es un post-extractivo en flapless, un 35 fracturado. Vamos a hacer una extracción lo más automática posible y planificamos la colocación de este implante unitario. Aquí llevamos a cabo la extracción y colocamos el implante según las técnicas de cirugía avanzada post-extractivas. Colocamos el tapón de cicatrización, quitamos el portador y con el percutor vamos a activar la conexión. En este caso vamos a dejar el sitio quirúrgico sin suturar. Vamos a dejar que todo este espacio que antes era ocupado por el diente se rellene por tejido blando nuevo y que será un tejido blando sano. Esa es la radiografía de control y esa es la situación que encontramos 6 meses después de la cirugía. Quitamos el tapón y la encía es absolutamente sana y rosa, sin sangrado. Tomamos la impresión, toma de color y entrega de la prótesis. Este caso post-extractivo inmediato, vamos a utilizar una técnica de cirugía avanzada de extracción, vamos a dejar sin suturas y vamos a utilizar un material de relleno. Planificando el implante, planificamos un implante debajo de la cresta de 2 milímetros en cirugía monofase, pues con un tapón de cicatrización. Y llevada a cabo la extracción, vamos a colocar el implante apoyando en hueso palatino, que va a dejar, como se ve aquí, un gap a nivel vestibular entre el implante y el hueso bucal. Colocamos el tapón de cicatrización, activamos la conometría y vamos a colocar un material de relleno entre la pared bucal y el implante, que luego se rellenará con nuevo hueso sano, un tejido duro neoformado. Como decía antes, dejamos el sitio sin suturar y dejamos que se forme el tejido, este nuevo tejido alrededor del pilar colocado. Esa es la radiografía de control. Vemos que hemos llegado hasta el seno. Y esta es la situación que encontramos a los 6 meses. Un tejido absolutamente maturado, con el entorno alrededor del tapón de cicatrización, incluso cicatrizado un poquito sobre la plataforma del tapón de cicatrización. Vamos a quitarlo, colocamos el pilar definitivo y colocamos la prótesis que, como decía antes, produce esta isquemia. Seguimos en el tiempo la prótesis y vemos que los tejidos son siempre más sanos, más rosas, más ausentes de inflamación. A 2 años, esta es la situación intraoral, una situación muy favorable y una situación que a los 3 años se presenta así. Papilas interdentales formadas y yo diría una salud alrededor del implante, de la restauración protésica,
que es mejor de la salud de los tejidos blandos alrededor de los dientes naturales. En este otro caso es un post-extractivo en carga inmediata. Vamos a quitar ese premolar y que deja esos dos La extremizzazione del concetto di monofase, il cargo immediato. La extremización del concepto de monofase con carga inmediata, vemos la extracción del premolar que deja los dos alvéolos. Vamos a colocar el implante según las técnicas de cirugía avanzada en el alvéolo palatal. Colocamos el pilar temporal en PIC que vamos a rebasar sobre una corona de resina con material de resina autopolimerizable y lo llevamos a boca y dejamos sin sutura, dejamos que la paciente se vaya sin sutura. Esta es la situación que encontramos a 6 meses, un tejido que se ha dirigido y cicatrizado, maturado alrededor de la corona temporal. Y al quitar la corona temporal encontramos esta situación, que es un tejido a lo que no estamos muy acostumbrados cuando utilizamos el titanio, cuando utilizamos coronas en cerámica. Vemos, se puede apreciar una neoangiogénesis que produce un sangrado. Síntomas de una inflamación dada seguramente por los materiales como la resina, un material poroso que crea más inflamación y acúmulo bacteriano. Seguimos con los pasos protésicos, que tomamos una impresión en silicona, color, y vamos a hacer una cementación extraoral muy importante, sobre todo cuando una cementación extraoral que se lleva a cabo en los implantes unitarios para quitar todos los excesos de cemento que pueda haber. Esa es la entrega de la prótesis. Y vamos a seguir la maduración de los tejidos que ya estaban maduros alrededor gracias al utilizo de un provisional, los tejidos absolutamente sanos. Aquí se ha utilizado un implante de tipo Max Stability, un implante con una rosca más agresiva, más dura, para agarrarlo mejor porque estábamos haciendo un post-extractivo en carga inmediata. Un control a 8 años, aquí casi no sé cuál es el implante, un tejido absolutamente sano y tan sano que sin necesidad de una radiografía absolutamente nos sugiere una salud de los tejidos también duros que están debajo. Aquí entran 3 factores clave que son el utilizo de material como los implantes y el titanio, que utilizando técnicas de Conomorse y platform switching va a garantizar la salud de los tejidos duros y los tejidos blandos. Además, la técnica quirúrgica que nos va a garantizar la creación de tejido blando alrededor de esta prótesis y también un buen trabajo por el protésico que nos va a garantizar una estética blanca. Todo esto va a ayudar en el entorno y a mimetizar en el entorno oral nuestra restauración. Estos son todos 8 años. Bueno, un poquito de números sobre nuestra experiencia. Una experiencia del grupo de trabajo que desde hace poco yo también me considero parte, un grupo de trabajo que ha empezado a estudiar este tipo y a valorar estas técnicas desde hace muchos años, y en este estudio vemos un estudio sobre una muestra de 2.123 implantes. Casi todos, la mayoría, casi todos de los implantes son posicionados en posición crestal, o sea, a nivel 0 milímetros de la cresta ósea o debajo de 2 milímetros. Aparte de los implantes que se ponen en situación optimal, digamos, la mayoría de los implantes colocados de esta muestra son implantes colocados en cirugía avanzada. Si vamos a ver el porcentaje de los implantes que vamos a manejar con técnica monofase, vemos que la mayoría de esos implantes tienen una técnica monofase. Si el estudio fuera repetido hoy en día, ese número sería más alto. Pero ¿por qué la cirugía en monofase
tiene tanto valor? ¿Por qué se vuelve más popular y más famosa en los años? Es porque la cirugía en una fase va a garantizar la cicatrización alrededor de nuestros pilares en un tiempo sin tener que ir a retocar ese tejido y ir a molestar lo que son los tejidos blandos y los tejidos duros. Y por eso aquí vemos una situación de una rehabilitación en mandíbula donde hemos colocado 6 implantes. El paciente no ha querido poner ninguna prótesis temporal provisional y por eso hemos puesto todos los tapones de cicatrización. Al quitarlos, vemos unos canales mucosos perfectos, unos canales mucosos rosa, sanos, estéticos, que van a acomodar una prótesis que va a ser sana y estética al tener un soporte blando tan bueno. Aunque haya un ligero acúmulo inevitable de cálculo en los tapones aquí en mandíbula anterior, aquí y aquí, por ejemplo, al quitar los tapones encontramos una encía sana, una encía que nos gusta, una encía de plástico. Una encía que luego va a proporcionar también una estética a largo plazo blanda, una estética protésica que va en contacto con estos tejidos blandos y una estética también de los tejidos blancos y tejidos rosa. Y por esto, en el 2012, mi padre publica un estudio en la revista de inflamación donde toma muestras de encía cicatrizada alrededor de tornillos de cicatrización y muestras tomadas alrededor de tapones de cicatrización. Lo que se ve en la histología de las muestras alrededor de los tornillos de cicatrización es un tejido muy conectivo, con mucho infiltrado inflamatorio y neoformación de vasos. Por otro lado, el tejido de la muestra alrededor de los tapones de cicatrización histológicamente tiene un tejido más fibroso, un tejido sin neoformación de vasos y sin infiltrado inflamatorio. Esto va a proporcionar en el tiempo una salud alrededor de estos tapones de cicatrización que luego será pasada a la prótesis definitiva y que luego nos ayudará a proporcionar una estética a largo plazo del tejido blando y que va a garantizar una estabilidad en el tejido duro. Otra ventaja de la cirugía en monofásica utilizando tapones de cicatrización es evitar situaciones como esta. Por ejemplo, en implantes que vamos a cerrar con tapones de cierre, a veces cuando abrimos, en la segunda cirugía, abrimos el colgajo, nos encontramos con una situación como esta, de tejido óseo que se ha creado encima del tapón de cierre. Aquí debajo tenemos el tapón de cierre y en este caso tendremos que crear una herida en este tejido que nosotros valoramos mucho, un tejido que es tesoro para nosotros. Necesitamos hacer un trauma para exponer y quitar el tapón de cierre y cambiarlo por un tapón de cicatrización. Otra ventaja de la cirugía en una fase es la oportunidad y la capacidad de crear una cicatrización tisular guiada. En este caso vemos una contracción horizontal del tejido blando y un defecto en vertical del tejido duro. Al colocar los implantes, colocamos los implantes y decidimos hacer una cirugía en una sola fase. Colocamos los tapones de cicatrización y dejamos una sutura muy, muy blanda, muy simple, que deja mucho espacio entre un lado del colgajo y otro para dejar que se cree mucho más tejido nuevo. Y al final, esa es la situación que hemos producido. Ese es el control radiográfico, pero aquí vemos muy bien que hemos tenido una expansión del tejido blando cristal, una expansión que va a garantizar un alejamiento de la encía libre y una disponibilidad de encía adherida mayor.
una encía hídrica que va a hospedar nuestra restauración y va a garantizar su estabilidad en el tiempo. Estabilidad de tejido blando y estabilidad de tejido duro, como vemos en esta radiografía. Aquí se ve muy bien la cicatrización tisular guiada en esta cresta en hilo de cuchillo, donde vamos a colocar implantes con técnica monofásica. Colocamos los tapones y al retirar los tapones encontramos bandas perfectamente formadas, estéticas, sanas, alrededor de los implantes. Y son estas bandas de encía que garantizarán la salud, pero también la estética al crear una banda que dará la idea de haber un diente natural. Con los tapones de cicatrización también podemos hacer una cirugía bifásica con los tapones debajo de la encía. Eso es muy importante cuando queremos hacer una expansión, un mantenimiento volumétrico del tejido blando. Aquí hemos puesto implantes sumergidos con tapones de cicatrización colocados. Cuando vamos a exponer los tapones, esta es la situación que encontramos con una cirugía muy simple, una incisión muy pequeña y la colocación de la prótesis. Los materiales que utilizamos son muy importantes, como por ejemplo, en este caso, la cirugía bifásica, con los tapones de cicatrización de algunos implantes que hemos tenido que profundizar un poquito más. Conectar un tapón de cicatrización garantiza y evita el crecimiento de hueso encima y al mismo tiempo nos crea unos canales dentro del hueso que luego hospedarán el pilar. En este caso vamos a ver una rehabilitación en el sector anterior donde sin colgajo vamos a hacer un mantenimiento volumétrico tisular. Hacemos la extracción y colocamos los implantes. Y en este caso, al quitar el carrier, vamos a poner el tapón de cicatrización. Colocamos la prótesis temporal que aseguramos que no haya una fuerza desde la prótesis al tapón de cicatrización para dejar el implante protegido dentro del tejido durante la fase de osteointegración. Ese es el control radiográfico y eso es lo que encontramos a los 6 meses. Abrimos y esa es una medición. Hemos medido, utilizando como medida de comparación la medida del canino, y como vemos, a distancia de 6 meses no hemos tenido nada de contracción del tejido blando. Y pues lo que hacemos es abrir la encía y cambiar los tapones con los pilares definitivos y crear la protesi en sí. Vedere che non sono sabbiati e poi sono sabbiati. En esta imagen vemos los pilares, que ya son los pilares definitivos, pero aquí aún no han sido tratados. Y en este caso aquí ya lo vemos tratados para aumentar la rugosidad y para aumentar la retención de la prótesis que luego vamos a poner. Ese es en el momento de la entrega. Como vemos, siempre tenemos la compresión de los tejidos que necesitamos para crear la maduración alrededor de la prótesis. Ese es el día de la entrega, y a distancia de tiempo, esto es lo que encontramos. Una encía absolutamente sana, una encía en piel de naranja que nos da la percepción de una rehabilitación natural. Parecen dientes naturales. Ese es el control radiográfico. Pero la cirugía en monofase nos ayuda también porque tenemos la posibilidad, siempre que fuera necesario, de hacer una segunda cirugía. Como en este caso, por ejemplo, vamos a colocar un implante en el sector posterior para rehabilitar un molar. Y vamos a conectar y colocar el tapón de cicatrización con una sutura, otra vez una sutura muy simple, una sutura que deja espacio, una sutura que deja la posibilidad de cicatrizar por segunda intención. Cuando volvemos, esa es la radiografía de control, y cuando volvemos a los 3-4 meses, eso es lo que encontramos. Una encía que se ha fenestrado por vestibular y una encía libre
en estricto contacto con lo que será la prótesis definitiva, esa es toda libre, y esto es un factor pronóstico negativo para nuestra futura prótesis. Y por eso lo que decidimos hacer es, aquí se ve muy bien, esta es toda la encía que queremos y esta es la encía libre. Y por eso lo que tenemos que hacer es repartir la encía a mitad, haciendo una incisión ligeramente paracrestal, despegar el colgajo y empujarlo hacia vestibular. Esta es la situación después de la incisión. Lo quitamos en el mismo momento, tomamos una impresión y a la semana, antes que cicatrice y cure la herida, vamos a colocar la prótesis dentro de un sitio quirúrgico abierto. Esto va a causar la maduración del tejido alrededor de esta prótesis definitiva y esa es la banda de encía que hemos ganado a distancia de tiempo. Algunas consideraciones sobre la cirugía monofásica, dos sobre todo, son un cuidado a la estabilidad primaria. El implante colocado para ser manejado con cirugía monofásica tiene que tener estabilidad primaria. Otro factor clave es la ausencia de una prótesis que vaya a interferir con los tapones y por eso interferir con la osteointegración de los implantes. Hay unas diferencias en los pasos entre la cirugía monofásica y la cirugía bifásica. En la cirugía en una fase vamos a hacer en la cita número 1, vamos a hacer la cirugía. En la cita número 2 ya vamos a tomar una impresión. En la cirugía en 2 fases vamos a hacer una primera cirugía. Luego necesitaremos una segunda cirugía para exponer los implantes, para cambiar el tapón de cierre con el tapón de cicatrización. Tendremos que esperar la estabilización de los tejidos y luego podremos tomar la impresión. Pues, ¿cuáles son las ventajas de la cirugía monofásica? La cirugía, este tipo de cirugía nos proporciona una simplificación del protocolo quirúrgico, una simplificación que nosotros vamos a simplificar aún más porque, sobre todo cuando hacemos rehabilitaciones con prótesis unitarias, nosotros utilizamos solo 3 citas. La primera cita hacemos la cirugía, en la segunda cita vamos a hacer la impresión y la tercera cita ya sin hacer pruebas de metal o pruebas del color, ya vamos a entregar la prótesis. Ahora ya lo veremos un poquito mejor. Un menor riesgo de reabsorbimiento óseo con una sola cirugía, porque vamos a dañar menos los tejidos que serán los tejidos de soporte de nuestra prótesis y por eso vamos a dañar menos también el tejido óseo que está debajo de la encía. Un aumento volumétrico, como hemos visto en los casos pasados, nos ayuda a hacer un aumento volumétrico generando una curación por segunda intención. Y el último punto que he puesto en blanco es la posibilidad de poder hacer otra cirugía. Si no nos gusta lo que hemos obtenido, hacer otra cirugía. Y eso es lo que vamos a enfocar en la fase de la tercera cirugía. La tercera cirugía puede ser una cirugía muy simple, como por ejemplo este caso, en rehabilitación de un molar. Colocamos el implante y dejamos cicatrizar alrededor del tapón de cicatrización. El día de la entrega encontramos este tejido, un tejido muy sano, un tejido que nos gusta, pero un tejido con un tracto transmucoso alto, un tracto transmucoso que no tiene el perfil de emergencia adecuado para un molar. Y por eso lo que hacemos, visualizando el tracto transmucoso, lo que hacemos es una pequeña incisión a distal de lo que será el perfil de emergencia y la colocación dentro de este nuevo tracto transmucoso. Probamos el pilar y luego cementamos fuera de boca con cementación extraoral nuestra prótesis y la colocamos en boca. Esto va a ensanchar el tracto transmucoso que habíamos creado con el tapón de cicatrización y utilizando solo una pequeña incisión va a causar una expansión alrededor y en el entorno de este nuevo molar con un nuevo perfil de emergencia.
La tercera cirugía puede ser un poquito más compleja, como por ejemplo en este caso, es fantástica en sí en plástico, pero el laboratorio ya nos había enviado, como decía antes, la corona definitiva y otra vez el perfil de emergencia era un poquito más estrecho en el tejido blando de la corona que vamos a reponer. Y por eso lo que hacemos es un corte, una incisión a mesiar, un corte distal y colocamos la prótesis. Otra vez esto va a causar una expansión del tejido que deja un espacio entre un lado y otro del colgajo de las incisiones que hemos hecho y que se va a rellenar con nuevo tejido. La tercera cirugía puede ser un poquito más compleja, como por ejemplo en este caso de una rehabilitación unitaria de un premolar fracturado. Esa es la situación intraoral antes de intervenir. Vamos a quitar el diente y vemos una dehiscencia vestibular importante, una contraindicación absoluta a la colocación de los implantes y una colocación en fase postextractiva. Pero la paciente quería rehabilitar, no se quería ir sin diente y pues lo que vamos a hacer es colocar un implante en carga inmediata. Colocamos el implante, como vemos aquí, el implante está totalmente fuera de la zona de confort, totalmente fuera de la zona en cresta. Como veis, esta sería la línea de la zona de confort y el implante está a vestibular de esta zona. Aquí se ve un poquito mejor con esta imagen cristal. Bien, vamos a colocar y vamos a rebasar la prótesis que será nuestra prótesis temporal. La pulimos y la colocamos en boca con un poquito de regeneración. Esa es la sutura. Y a los 6 meses, eso es lo que encontramos. Un perfil de emergencia totalmente vestibularizado con respecto a lo que será el perfil de emergencia de la prótesis definitiva. Decidimos hacer una tercera cirugía en el día de la entrega. Por esto, seguimos con los pasos protésicos, tomamos una impresión en silicona de rastre y el día de la entrega vamos a diseñar nuestro colgajo, un colgajo para cristal con descargas intrasulculares. Aquí se ve, esta es la incisión. Vamos a despegar el colgajo y lo vamos a empujar todo a vestibular. La corona definitiva la vamos a cementar con un protocolo extraoral. Un protocolo extraoral. Y esta es la entrega de la prótesis. Como vemos, tenemos una fenestración en lo que era la parte cicatrizada anterior, donde se había cicatrizado la prótesis temporal. Y esta es la nueva banda de encía queratinizada que tenemos alrededor del definitivo. La paciente se irá a casa sin suturas, se irá a casa así y esperaremos que el tiempo curará y madurará el tejido alrededor de esta prótesis definitiva. Aquí vemos un tejido muy inflamado, un tejido que aún se está organizando alrededor de la prótesis definitiva y un tejido que está lentamente llenando las papilas interdentales. Aquí vemos en el tiempo, seguimos la vida de la prótesis y ya aquí vemos una estética muy, muy buena, muy satisfactoria, con una banda de encía en el cuello de la prótesis muy favorable y las papilas regeneradas y maduradas. Una estética blanca y una estética rosa que nos gusta mucho. Una estética sobre todo de tejido blando y una salud de tejido blando que va a garantizar también la salud a largo plazo del tejido duro debajo del tejido blando. A 10 años esta es la situación que vemos, una situación de salud, una situación de estética absolutamente fenomenal. Este otro caso que vamos a ver es un caso que hemos manejado con una tercera cirugía.
Vemos una rehabilitación en sectores posteriores en maxilar superior. Quello era un solo caso, un singolo, questi sono 3.000. Lo que hemos visto antes era un caso de una tercera cirugía sobre un implante unitario. Aquí vemos sobre 3 implantes y luego veremos sobre más implantes. Aquí se puede apreciar una falta de tejido blando en vestibular de este implante, de este tapón de cicatrización, y aquí se aprecia aún mejor. Los canales mucosos mesiales nos gustan, son sanos, son ausentes de inflamación, pero el distal falta un poquito de encía. Está cerca de la encía libre y queremos aumentar. Pues el día de la entrega protésica diseñamos un colgajo semilunar que vamos a empujar. Este es el colgajo, la incisión a espesor total hasta contacto con hueso. Lo despegamos y lo empujamos hacia vestibular. Colocamos nuestros pilares protésicos definitivos y esta es la situación antes de entregar la prótesis. El mismo día entregamos la prótesis que, como veis aquí, tiene un hueco en el tejido que hemos empujado hacia el vestíbulo. Toda esta banda de tejido blando curará y madurará en torno a la emergencia del implante más posterior y esta zona se rellenará con nuevo tejido blando. Aquí vemos la situación el día de la entrega y seguimos en el tiempo la maduración de los tejidos y la salud de los tejidos. En el tiempo cómo van cambiando y cómo van madurando en torno a la prótesis final. A 3 meses vemos que el implante posterior, que era lo que tenía menos encía de todos, tiene una banda fantástica de encía que va a garantizar la salud a largo plazo de prótesis, tejido blando y tejido duro. Este es un caso de cirugía muy avanzada. Como vemos, un maxilar superior con solo el sector frontal y los sectores posteriores absolutamente atróficos, sin disponibilidad ósea. Planificamos una rehabilitación con 7 implantes. Este es el estudio volumétrico donde vemos falta de hueso y seguimos con nuestra planificación radiológica hasta ir a ver la situación intraoral. Esta es la situación del paciente el día de la primera cirugía. Quitamos los dientes en la primera cirugía y aquí vemos los alvéolos abiertos que vamos a utilizar para colocar los implantes anteriores. Los implantes posteriores tendrán una inclinación para evitar el seno maxilar. Y aquí vemos todos los pasos con las fresas helicoidales y la colocación de los implantes en los lechos preparados. Muy rápidamente, la colocación de los implantes. Esta es la situación con todos los implantes colocados. El protocolo que vamos a utilizar aquí es un protocolo mixto. Vamos a hacer una cirugía en bifase para los sectores posteriores y con tapón de cierre, y vamos a hacer una cirugía bifase con tapones de cicatrización para el sector anterior. Esto lo hacemos para ganar tejido blando en el sector anterior y para proteger los implantes inclinados que están en el sector posterior. Vamos a hacer nuestra sutura, una sutura simple, una sutura que deja espacio para el relleno blando, de tejido blando. Y vamos a entregar también la prótesis temporal, una prótesis que tiene que ser de soporte principalmente mucoso y que no va a interferir con los implantes que están en fase de integración. Esa es la situación el día de la primera cirugía y de la entrega de la prótesis. Hemos quitado el escudo vestibular en resina para no dar al paciente la sensación de soporte labial que luego no tendrá cuando iremos a rehabilitar con la prótesis fija, la prótesis final. Esta es la prótesis colocada y la radiografía de control de los implantes colocados. El día de la siguiente cita, a los 6 meses, esa es la situación que encontramos. Una situación que
Nos gusta, los sectores posteriores han cicatrizado muy bien, también anterior, la cicatrización va muy bien, pero los implantes más anteriores tienen una emergencia más vestibular porque lo hemos colocado en cirugía avanzada, post-extractiva, y el implante ha sido guiado un poquito por el alveolo post-extractivo y por eso en vestíbulo aquí tenemos una falta de encía queratinizada, la banda de encía que queremos. Por eso en esta cita vamos a hacer la segunda cirugía en la que vamos a mejorar un poquito este tejido que hemos obtenido. Para el sector anterior vamos a manejar el tejido creando más tejido hacia vestibular y para el sector posterior vamos a cambiar los tapones de cierre por tapones de cicatrización, como veis aquí. Se toma en la misma cita, se toma la impresión con transfer implant level con material de silicona y reponemos los tapones de cicatrización y dejamos que el tejido madure hasta el día de la entrega protésica. Aquí vemos una falta importante de encía queratinizada y no nos gusta, no es muy satisfactorio como situación a nivel de tejido blando y por eso lo que decidimos hacer es una tercera cirugía el día de la entrega de la prótesis, conectando, antes de conectar los pilares definitivos, vamos a hacer una incisión paracrestal en paladar. Vamos a despegar todo este tejido hacia vestibular y dejarlo en vestíbulo. Esa es la situación durante la tercera cirugía, antes de la entrega de la prótesis. Y como vemos aquí, tenemos los canales mucosos anteriores, lo que habían cicatrizado durante el día de la segunda cirugía. Colocamos la prótesis y esa es la situación a la entrega. El mismo día de la tercera cirugía entregamos la prótesis y la paciente se va a casa así. No vamos a colocar ningún tipo de sutura, no vamos a colocar ningún tipo de material, dejamos la situación así y dejamos que la cicatrización y la biología protésicamente guiada haga su efecto y madure alrededor de la prótesis que hemos entregado. Esa es la situación a la entrega. A las 2 semanas la situación es de un tejido que aún se está organizando, un tejido que está creando un tejido de granulación, nueva formación de tejido blando dentro de estas troneras interdentales, dentro de estos espacios negros. Seguimos en el tiempo y el tejido va madurando y a las 4 semanas esta es la situación que nos encontramos. Un tejido que va hacia una situación favorable, pero que aún puede mejorar, y esperamos que la prótesis haga su efecto y que el tejido madure según la emergencia de esta prótesis entregada. Y por eso esperamos, y las papilas van migrando hacia coronal, el tejido se va aplanando. Aún tenemos algunas troneras, pero la paciente es totalmente satisfecha con este tipo de trabajo y nosotros también somos muy satisfechos de lo que hemos logrado. Pero seguimos en el tiempo, un tejido que sigue madurando. Esta es la estética extraoral. Y esta es la situación final que vemos a 10 años. Esta es la radiografía de control a 10 años y esa es la situación a 10 años. Una situación fantástica, una integración dentro del entorno oral fabuloso, una estética blanca, una estética rosa fantástica, una salud en los tejidos blandos, una salud de los tejidos duros que hemos visto en la radiografía de control. Y soprattutto grande soddisfazione del paziente. Y el paciente es muy satisfecho y muy contento de lo que hemos entregado de la prótesis que lleva en boca.
En final, un mensaje, el take-home message de esta pequeña charla, de esta conferencia, es que el tipo de cirugía puede afectar la supervivencia de la terapia, garantizando alrededor de los implantes y de la prótesis que vamos a entregar una situación de salud que va a garantizar la salud también de los tejidos que están debajo del tejido blando. Las sistemáticas de implantes pueden afectar a la salud de los tejidos blandos a largo plazo. Los materiales, las técnicas, el tipo de conexión, el conomorse, la forma de la plataforma en el platform switching, ayuda a garantizar una cicatrización optimal, la anchura biológica facilitada, el tipo de prótesis que se fabrica y que se va a entregar, todas estas cosas afectan la salud de los tejidos blandos y por eso la salud de los tejidos duros y la vida a largo plazo de la prótesis. La mayoría de las resecciones gingivales ocurre durante los 3 meses siguientes a la cirugía y el 80% tiene lugar en la parte vestibular. Por eso es importante poder tener la oportunidad de manejar nuestros tejidos blandos utilizando una técnica en monofase. Una técnica que nos evita la recesión gingival que ocurre muchas veces en los primeros meses después de la cirugía. Pero como hemos dicho antes, en caso de necesidad se puede hacer una tercera cirugía donde vamos a arreglar los problemas que podamos tener. Los tejidos blandos producidos por la cirugía monofásica producen mucha más isquemia a la compresión si comparados a tejidos que aún están cicatrizando. Y ese es el motivo por qué en la entrega de prótesis que necesitan una emergencia mayor de lo que hemos logrado con la cirugía en monofase, es útil utilizar una tercera cirugía para abrir una pequeña herida que se va a cicatrizar y madurar directamente alrededor de la prótesis final. Y esto va a garantizar una integración en el entorno oral y una vida a largo plazo óptima. En final, os quiero enseñar esta foto. Aquí a la mano izquierda tenemos fotos de mi padre y yo en quirófano, y a la derecha una foto donde somos mi padre, mi hermano y yo en el hospital de Gubbio. Muchas gracias por vuestra atención y nada, ahora pasaremos a las preguntas. Gracias. Chi apre i cosi? Ecco, chi apre qui? Apri Giovanna. Stop share, apri Giovanna. Come la apro Giovanna? No, lei in muto non c'è. Yo. No te escuchamos. No. Ok. Hola. Sí. Hola a todos. How was the speech? ¿Cómo ha estado? Bueno, tengo varios comentarios acá. El doctor Esquiaga, desde España, nos dice: doctor Mario Guerra, maestro de muchos, ha sido nuestro ejemplo a seguir durante muchos años. Con agrado veo que has sabido transmitir la excelencia y la pasión a tu hijo Domenico. Felicitaciones, maestro. Doctor Domenico Guerra, bienvenido al mundo de la implantología. Gracias. Gracias, hermana. Grazie, Ugo. Bueno, tengo un par de preguntas. El doctor Cristian José Sáenz preguntó: ¿cuántas veces se debe realizar la percusión del tapón de cicatrización en la cirugía monofase? Hace falta activarlo una sola vez si damos una percusión bastante fuerte para impactar el tapón de cicatrización dentro de la plataforma implantaria.
De todas formas, se puede comprobar que el tapón se ha activado intentando sacarlo y si no sale Perciò conviene usare il percussore, perché il con percussore con el è percutor tarato per la giusta forza. le damos 2 veces al gatillo que le da 2 percusiones, 2 percusiones y ya está. Ya son bastantes. Bueno, la doctora Rubilicet dice, doctores, tengo una duda acerca del mantenimiento o higiene de un paciente con implantes. Muchas gracias, excelente exposición. Che voleva dire? Ha un dubbio sul mantenimiento. O higiene de un paciente, la limpieza de un paciente con implantes. Cioè che tipo di implante, che tipo di mantenimiento fare? Depende della restauración también. Aquí está la pregunta. ¿Cuáles son las indicaciones de higiene cuando se hace la rotación del colgajo el día de la entrega de la prótesis? ¿Qué medicación? ¿Tipos de enjuague? Che significa? Che tipi di colluttorio, che tipi di igiene consigliamo quando facciamo la chirurgia della terza chirurgia? La terza chirurgia. Niente antibiotici se non è una chirurgia complicata. Se è sul singolo, nessun antibiotico e poi clorexidina. Se è una chirurgia molto estesa, aggiungiamo amoxicillina da 1 grammo, 2 volte al giorno per 3 giorni, solo come copertura. Normalmente no damos antibiótico si la cirugía no es una cirugía simple, una cirugía ausente de infección y aconsejamos el uso de un enjuague de clorexidina y en caso fuera necesario, si haya un poquito de infección, aconsejamos el uso de un antibiótico como la amoxicillina. Da 1 grammo, 2 volte al giorno per 3 giorni. 1 gramo 2 veces al día durante 3 días. Dice, ¿se podría utilizar cianoacrilato en la zona de dehiscencia? Cianoacrilato nella zona? Di deiscenza. Perché il cianoacrilato? Cioè per suturare? Cioè qual è il significato di questa domanda? Non l'ho capita io. Puede ser que no entendemos la pregunta muy bien. ¿Se podría utilizar cianoacrilato en la zona de dehiscencia? Ma cianoacrilato per la zona di dehiscenza per fare cosa? Sí, para suturar o para como... Cianoacrilato. Cianoacrilato è una colla. Perché? A ver, les leo acá. Doctor, ¿qué criterios utiliza para no colocar sutura en el colgajo que se hizo para el aumento de la mucosa? ¿Qué criterios utiliza para no colocar sutura en el colgajo que se hizo para el aumento de la mucosa? Pregunta la doctora Julie García. Normalmente no utilizamos suturas para dejar que el tejido tenga la oportunidad de organizarse alrededor de la prótesis que entregamos. Ese es el motivo por qué la tercera cirugía se hace en el momento de la entrega protésica, porque este tejido madura en torno a esta prótesis. Nunca suturamos cuando hacemos una tercera cirugía. Las zonas que están en contacto con la prótesis nunca se suturan. E comunque in generale dico che noi usiamo pochissimo le suture. Normalmente en nuestra práctica diaria tampoco utilizamos muchas suturas en general. Raramente preferimos dejar que el tejido cicatrice y hacer una cirugía mirada a la salud del tejido y su curación nel tiempo. E anche quando usiamo le suture le facciamo molto larghe e distanti tra loro, quindi non strette e distanti tra loro. Y cuando la utilizamos, la sutura la utilizamos siempre una sutura muy suelta, una sutura muy simple, una sutura distante entre los puntos que damos para dejar que el tejido se adapte según la cirugía y no según la sutura que colocamos.
Ok, les pregunto, el doctor Samuel Enrique nos dice, cianoacrilato es solo para suturar con tejidos che confrontan. Sì, quindi come in alternativa alla sutura il cianoacrilato, ma noi non lo Como usiamo. alternativa a la sutura, imagino, pero nosotros no lo utilizamos. No lo so, se lo consigli, chiedo. No, no. No lo aconsejamos, no lo aconseja, pero nosotros no lo utilizamos. Ok. El doctor Eduardo Montaño dice muchas gracias, doctor Mario Guerra, felicidades a su hijo por la excelente presentación. En el 2011 tuve la oportunidad de estar con usted en Gubbio, nos presentó el doctor Hugo Esquiaga. Va bene. El doctor Samuel Enrique dice, no abiertos como en la dehiscencia. Bueno, Daniel Zárate nos habla acá y dice, cianoacrilato es un acrílico líquido que puede generar una barrera que dificulta la cicatrización por segunda intención, obstaculizando el proceso cicatrizal. Cioè? Che questo cianoacrilato può ostruire o dar fastidio alla cicatrizzazione. Rallentare la cicatrizzazione, quindi non si deve usare. Confermiamo che non si deve usare. No se debe usar. Non si deve usare. Pregunta el doctor Eduardo de México, Montaño. ¿En algún momento cuando hay dehiscencia o falta de tejido utiliza injertos de tejido conectivo? Perché no? Però è molto più facile, se possibile, fare la terza chirurgia ribaltando la gengiva vestibularmente. Sí, es un innesto. Si fuera necesario, sí que utiliza injertos de tejido conectivo, pero es mucho mejor, dice, utilizar la tercera cirugía para dirigir el tejido nativo del paciente madurado y dejar que ese tejido madure y cree nuevo tejido alrededor de la prótesis final. Ok. El doctor Mauricio Herrera pregunta, ¿es posible estandarizar el nivel de colocación del implante en el hueso y por qué no injerta en algunos casos para cerrar el gap? Cosa? ¿Es posible estandarizar el nivel de colocación del implante en el hueso y por qué no injerta en algunos casos para cerrar el gap? Allora, Perché non metti se è possibile standardizzare la collocazione dici che dell'impianto? questo impiante è un paricresta, nasce come impianto paricresta, nella chirurgia avanzata va sotto cresta, Ese implante mai fuori cresta. nace come un implante che va a livello crestale, un implante que va a 0 milímetros de la cresta y se l'osso è sano. Si lo ponemos en hueso sano. En situaciones de cirugía avanzada, como por ejemplo reconstructivos, normalmente solemos ponerlo 2 milímetros debajo de la cresta. Nunca lo ponemos encima del nivel óseo de la cresta y muy raramente nos ocurre ponerlo a más de 2 milímetros debajo de la cresta. E perché non metti innesti d'osso per chiudere il gap? Chiedigli al contrario, perché devi mettere l'innesto d'osso? ¿Por qué tienes la necesidad de poner injerto para cerrar el gap? Lo que dice siempre mi padre es que el mejor material de injerto es el coágulo mismo del paciente. Y lo que solemos hacer nosotros es intentar estabilizar lo más posible el coágulo poniendo, por ejemplo, una esponja de fibrina, estabilizando todo el sangrado y la curación natural del paciente. Sì, però diglielo che comunque tutti i materiali di riempimento sono buoni in base all'esperienza che ciascuno ha. Dependiendo de la experiencia que cada uno tiene con materiales de injerto, los materiales de injerto se utilizan y son buenos para rellenar gap, para rellenar defectos. En la práctica diaria mi padre lo utiliza muy poco. La doctora Julie García, Doc, ¿puede utilizar para aumentar la cicatrización en la mucosa membranas, plaquetas autógenas en el caso para el proceso de maduración de la encía? Utilizzare per aumentare la cicatrizzazione della mucosa membrane di piastrine autogene.
Come no? per aumentare il processo di maturazione. Anche Sì. quella è una procedura che si può fare assolutamente. Es una técnica muy válida para aumentar el proceso de maduración de la encía. Sí. Diglielo però che noi siamo per una chirurgia semplice, una chirurgia che può essere fatta alla poltrona di routine senza grandi complicazioni. Nosotros valoramos mucho la cirugía más simple que nos dé resultados con menos complicaciones posibles. Una cirugía que podemos hacer directamente en el sillón dental y por eso utilizamos poco estos tipos de materiales. E comunque devi dire che questo tipo di chirurgia può essere fatta da tutti, senza grandi difficoltà nella sua realizzazione, ed è per questo che noi cerchiamo di spiegarla, perché vogliamo che tutti quanti siano in grado di fare questa chirurgia nel loro studio. Dice que esta es una cirugía simple, una cirugía que puede ser hecha por parte de todos y este es el motivo por qué queremos compartir con vosotros estas informaciones y estos casos clínicos que demuestran que es una cirugía que funciona, una cirugía que se puede hacer y funciona bien. El doctor Mauricio Herrera pregunta, con base en su respuesta, ¿qué opinión tiene del uso de factores de crecimiento para mejorar el tejido blando? Va benissimo, sono tutte cose che vanno bene e chi le utilizza non sbaglia. Noi però suggeriamo una chirurgia più semplice. Son todos materiales y todas técnicas que funcionan, técnicas con las que mi padre ha tenido experiencias también, pero nosotros vamos más por una cirugía más simple, una cirugía que se puede manejar directamente en el sillón con menos materiales posibles y con menos complicaciones posibles. Eduardo Montaño de México dice, ya lo decía Da Vinci, la simplicidad es la mayor sofisticación. Gracias, doctores. Bravo, bravo. La semplicità è la maggior sofisticazione. Bella questa. Il nostro Da Vinci, dai. No me dice el nombre, alguien dice saludos al doctor Mario de su hijo, un abrazo. Gracias. Doctores, ¿alguna otra pregunta? C'è qualcuna? Aurora Martinez, raise the hand. Aurora Martinez, dagli. Vale. La doctora Martínez, sí, lo so. Vamos a dar la palabra a la doctora Martínez. ¿Ah? Sí, sí. Ok. Hola. No. Aurora. Había levantado la mano y por eso le hemos dado la palabra. Sí. ¿Quería preguntar algo? No. Muy bien. Pues nada, esto era... Okay. El doctor René Arturo pregunta, ok, muchas gracias. Para preguntar cuándo los podemos tener en Colombia. ¿Cuándo los podemos tener en Colombia? Questo lo dobbiamo chiedere a Joanna e Ivan. Tenemos que preguntarlo a Joanna y Ivan. La prossima volta che veniamo voglio tornare a Cartagena. Bellissima Cartagena. El doctor dice que la próxima vez que vuelva a Colombia retorna a Cartagena, la linda Cartagena. Y la próxima vez esperamos que vengas con Domenico y el resto de tu familia. Certamente. Steven Torelli desde España nos dice bravo, Domenico, grande. Oh, está en italiano. Tú lo lees mejor. Steven. Ciao Steven. Ti abbiamo dato la voce. Eccoci, siamo qua con Victor.
Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer seguir la charla de Domenico. Enhorabuena, te lo digo con todo corazón, porque te he visto crecer en estos 6 años, desde cuando estabas estudiante aquí en Valencia hasta que ahora está a la derecha de tu padre. Mira, justo a la derecha. Entonces, esto para mí es un orgullo y un orgullo también para el papá seguramente. Espero que un día, antes de tener este mono que hace tonterías, ese será un día, bueno, igual para mí, de tener Víctor a vender un poco di ortodoncia para il mondo, o poi o implantologia. No, devi tornare all'implantologia, Steven. Grazie. Nunca se sabe, ¿eh? Ojalá, ojalá. Un beso a todos los amigos que están conectados en este momento. Hugo, he visto, Luciano y todo Leonardo y muchos que están por ahí. Un saludo. Chao, chao. Adiós. Adiós. Ciao, Giovanni. Chao, chao. Allora, Gio. Sí, el doctor Juan Fernando García, ¿será que podrías repetir tu pregunta, doctor, por favor, en el chat? Juan Fernando. Tenía una pregunta para nosotros, Juan Fernando García. Trovala. Juan Fernando García. Juan Fernando García, ¿cuál es el tiempo y la técnica para retirar el tapón de cicatrización sin que esto repercuta en un aflojamiento del implante? Siempre vamos a utilizar el protocolo de osteointegración que seguimos en cirugía en tejido sano, en tejido óseo sano, y normalmente lo que hacemos nosotros es para implantes colocados en tejido óseo sano, completamente sano, son 3-4 meses hasta la osteointegración, y cuando utilizamos técnicas de cirugía avanzada, como por ejemplo post-extractivos, split crest o cirugía avanzada, elevación de seno sinusal, esperamos un poquito más, 6-7 meses. De todas formas, el día que necesitamos quitar el tapón de cicatrización, normalmente comprobamos su integración con una percusión y escuchamos el sonido. Un sonido metálico nos indica la osteointegración y seguimos con los pasos protésicos desde ahí. Gracias. El doctor Alfonso dice, me siento como en Italia, con todos mis amigos. Gracias por compartir todos sus conocimientos. Felicitaciones, doctor Mario y doctor Domenico Guerra. Grazie. Grazie. Arturo Martínez dice, doctores, gracias por su colaboración, es de gran utilidad para nosotros. Saludos, doctor Mario Guerra, Leonardo Palazzo, Hugo Esquiaga, son grandes profesores. Saludos desde México. El doctor Arturo Martínez. Va bene. Y el doctor Juan Fernando dice, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Va bene, io credo che sia stata un bel momento, una bella festa. Siamo disponibili a ripeterne quando volete. In Colombia. Anche in Colombia. Gracias, muchas gracias por la atención. Bueno. Saludos desde Italia. Muchas gracias a todos, doctores. Gracias, Mario y doctor Domenico. Excelente presentación. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, esperamos seguir, contar con ustedes pronto en Colombia, doctores. Va bene, un saluto a tutti e andiamo un saludo a todos. Chiudiamo a questo punto il meeting. Vamos a cerrar la charla. Pues, ciao a todos. Ciao a tutti. Ciao, gracias.